Me contenta poder estar esta mañana nuevamente en este lugar y que juntos cantemos a nuestro Padre, cantemos a nuestro Dios, que disfrutemos también de este día, disfrutemos de este tiempo en familia. Es bueno, ¿sabe? Es bueno venir a la casa que tenemos en común, a la casa que es el lugar que es nuestro lugar de reunión, precisamente para unirnos con la familia. ¿Cómo han pasado su semana? Bien. ¿Cómo estuvieron los días que han pasado? ¿Sí? ¿Bien? ¿Algún reto por allí? Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay. Siempre hay alguna cosa que hay que llevar adelante. Pero espero en el Señor que esta semana que viene sigamos siendo conscientes de la sabiduría que nos viene de Él para ir adelante, que seamos conscientes también de que Dios, quien es fiel, Dios, quien es bondadoso, Dios, quien nos ama, es quien guía y dirige nuestras vidas. Así que mi oración es que en lo que hagas esta semana te vaya bien, en el nombre del Señor. Amén. Que tu salud vaya bien. Dígale a alguien por allí, espero que tu salud vaya bien en Cristo Jesús. En el nombre del Señor. Bien. Que mejores en las cosas que necesitas mejorar, que avances en lo que necesitas avanzar, que creas en lo que necesitas creer, pero que esperes en ese Dios maravilloso que hace posible que tales cosas sucedan. En el nombre del Señor. Amén. Hay una buena noticia que quiero darles hoy. Y está en 1 Juan capítulo 3, verso 2. Y dice de esta manera, 1 Juan 3, 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esta porción nos recuerda algunas verdades que son buenas noticias para nosotros. Nos recuerda que somos hijos de Dios. Nos recuerda también que aún todavía no se ha manifestado todo lo que como hijos de Dios llegaremos a manifestar. Nos recuerda también que el Señor viene, que el Señor volverá, que el Señor viene por nosotros, y podemos decir que entre más nos alejamos de la primera venida, más nos acercamos a la segunda, pero también dice que seremos como Él es. Son buenas noticias para nosotros, que hoy podamos trazar nuestros días por delante con esa confianza, sabiendo quiénes somos, a quién pertenecemos y quién vendrá por nosotros. La Biblia dice que quien tiene esta esperanza en Él se purifica cada día. ¿De qué manera? A través de su palabra. El mismo Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios nos ha entregado su palabra para que podamos avanzar. Quiero saludar a quienes nos ven cada semana a través de la iglesia en línea, y desde acá, desde las Buenas Nuevas de Cabudare, deseamos también que les vaya bien, que sea un tiempo lindo, un tiempo en el que Dios pueda también hablar a sus vidas, a sus mentes, y que podamos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, que podamos disfrutar de la gracia y del favor de Dios. Si en algún momento estás por aquí, por la ciudad de Cabudare, nos encantará recibirte en alguna de nuestras sedes. Muy bien, quiero compartirles hoy un tema que he llamado Encuentro entre la fe y la vida. Encuentro entre la fe y la vida. Y de lo que voy a hablar es de cómo vivir de manera coherente entre lo que creo y mi vida cotidianamente. Quizás te has preguntado que en algún momento si nuestra vida, si tu vida refleja lo que crees. ¿Te has preguntado eso? ¿Refleja mi vida lo que creo? ¿Hay coherencia entre lo que creo y lo que cotidianamente hago? A veces me he hecho esa pregunta y aún me pregunto, ¿por qué no siempre es fácil vivir de manera coherente entre lo que creo y mi cotidianidad? ¿Te has encontrado en algún momento, por ejemplo,
batallando en tu mente porque sabes que algo crees, sabes que algo está bien, por ejemplo. Sabes que en este caso vivir bien la vida con tu pareja, con tu cónyuge o llevártela bien con tus hijos es lo correcto. Pero te has encontrado haciendo algo que no deseas o que no crees. Quizás te has encontrado cuestionando, discutiendo con ellos y luego te preguntas, ¿por qué si sé que puedo vivir mi vida lejos del enojo, lejos de eso? ¿Por qué en algunos momentos quedo atrapado en eso? O quizá alguna persona pueda preguntarse, ¿por qué es que sé que Dios es mi proveedor? ¿Cuántos saben que Dios es nuestro proveedor? Pero algunas veces nos encontramos afanados y preocupados por la provisión. ¿Te has encontrado así? Y luego te preguntas, ¿por qué si sé que Dios es mi paz? ¿Por qué a veces me encuentro ansioso? ¿Por qué a veces me encuentro preocupado? ¿Por qué a veces siento cosas que son contrarias a lo que creo que sucede con mi vida? Bien, ¿te has sentido así alguna vez? Pues no estás solo. Muchas veces, muchos de nosotros nos hemos sentido de la misma manera. Nos hemos sentido en algún momento de enfermedad creyendo en un Dios que es Dios sanador, que es un Dios que está allí conmigo, es un Dios que me sustenta, es un Dios que me sostiene, pero en otros momentos en esa misma circunstancia, en esa misma situación, comienzo como a vivir en duda, vivir en que esto no va a pasar, esto va a durar así para siempre. Ahora, el punto acá es que necesitamos entonces reconocer esto, y es que la autenticidad de lo que creo debe reflejarse o debería reflejarse en mi vida. Es decir, si creo algo, eso debe mostrarse o debe reflejarse en la vida. No significa que decirlo, no significa que saberlo haga fácil llevarlo adelante. Esa es la realidad. Bien, por eso hoy quiero entonces que compartamos un poco acerca de esto. ¿Cómo podemos vivir la vida de manera coherente donde la fe y lo que hago sean una misma cosa? Y no solamente cómo hacerlo, sino aún saber identificar cuando estas cosas que se presentan como incoherencia en mi vida tratan de afectarme. Y cómo entonces avanzar en relación a esto. Así que, ¿qué debo tomar en cuenta? Quiero mencionar 4 cosas importantes según la Escritura. La primera de ellas, ver si hay incoherencias. Lo primero que necesito es saber si hay alguna incoherencia en mi vida. La pregunta acá es, ¿vivo realmente lo que creo? Pregúntate ahora mismo, ¿vivo realmente lo que creo? Esto no en todos los aspectos, ¿sabe? Hay aspectos donde la respuesta va a ser sí, la verdad, vivo lo que creo, pero hay aspectos o áreas en nuestras vidas en los que podemos encontrarnos respondiendo, la verdad, no estoy viviendo lo que creo. Esta no es una pregunta para traer culpa o cuestionamiento sobre la vida de una persona, sino más bien para evaluarnos, porque si nosotros vamos a avanzar, es importante identificar o ver si hay alguna incoherencia en nosotros. Mira lo que dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 15, verso 8. Dice así, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto es un buen ejemplo de una incoherencia. Jesús lo que está describiendo aquí es esto. Está diciendo, dices una cosa, pero vives otra. Me honras de labios, pero tu corazón está lejos. Ahora, esta frase la tomo para identificar cómo es que suceden estas cosas en nuestras vidas. No siempre lo hacemos por mal. No siempre es que queremos actuar de forma diferente a lo que creemos y a lo que hemos recibido de Dios, sino que a veces nos vamos a encontrar allí de manera circunstancial. Pero lo primero entonces es ver y sin ningún tipo de temor decirnos la verdad. Sí, en esto no estoy siendo
coherente y requiero un cambio en mi vida. Voy a dar algunos ejemplos rápidamente. Digo confiar, pero vivo ansioso. ¿Te has encontrado allí? Puedo decir que vivo confiado, que creo que Dios es mi Dios y confío en Él, pero a la vez me lleno de ansiedades, me lleno de preocupaciones. Digo confiar en que Dios es mi proveedor, pero luego dudo de si tendré lo necesario para poder sacar a mi familia adelante. Digo que vivo confiado, pero luego me afano tanto en el trabajo porque creo que lo que va a suceder en esa área depende de mí y no de la palabra y la promesa de Dios sobre mi vida. Otro ejemplo, hablo de amar, pero juzgo a las personas fácilmente. Sé que Dios me llama a amar a las personas. ¿Cuántos sabemos eso? De hecho, dice la Escritura que todo se resume, toda la ley y los profetas, dice, se resume en una sola cosa, dice, amor. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, dice, y amar a tu prójimo como lo haces contigo mismo. Así que se resume en una cosa, la ley de Dios se resume en algo, amar. Ahora, ¿cuántos sabemos que amar es bueno? Claro, lo sabemos. Sabemos que el amor, aún en las relaciones, es fundamental. Que si nosotros queremos llevarnos bien con la familia, el amor es fundamental. El punto es, o aún en otras áreas, si queremos llevarnos bien con los amigos, el amor es fundamental. Con la gente, el amor es fundamental. Pero el punto es que a veces sabemos en nuestra mente que algo es de una manera, pero actuamos de otra. ¿Bien? Comenzamos, por ejemplo, a emitir juicios sobre las personas a priori. Nos podemos formar preconceptos de las personas que no conocemos o nos formamos preconceptos de personas con las que no nos hemos tomado el tiempo para compartir con ellos, olvidándonos lo que creemos es, ellos están para ser amados. ¿A quiénes nos dice el Señor o la palabra del Señor que debemos amar? Amar a todos, dice. Incluso, dice la Escritura, amen a sus enemigos. ¿Cuántos lo han oído? ¿Cuántos creen que eso es bueno? ¿Cuántos lo practican? Ese punto no es tan sencillo, ¿cierto? No es tan fácil. Ahora, no estoy diciendo que para todos es difícil. Hay personas que han avanzado en estos asuntos. Hay personas que ya han logrado entender no solamente en su mente, en su corazón, cuán importante es esto. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos si todavía en nosotros hay preconceptos acerca de alguien, prejuicios acerca de alguien que nos lleve entonces a, por ejemplo, hablar mal de ellos o a no decir nada cuando estamos oyendo que alguien habla mal. En fin, este tipo de cosas. Ser honestos con nosotros nos ayuda a avanzar. Otro ejemplo. Digo creer en la gracia, pero no perdono. O me cuesta perdonar. Lo que recibimos por gracia, dice la Escritura, lo damos de gracia. Muy bien. Y que nosotros necesitamos ser perdonados. Jesús mismo lo dijo. Jesús dice que de la manera en que hemos sido perdonados, nosotros debemos perdonar. Es más, en el Padre Nuestro dice, porque si ustedes no perdonan, entonces su Padre tampoco los perdonará. Ahora, en este caso no lo vamos a poner en negativo, vamos a ponerlo en positivo. Es decir, el Padre nos perdona y de la manera que el Padre nos ha perdonado, nosotros estamos llamados a perdonar. ¿Cuántos lo han oído? ¿Cuántos lo saben? Ahora, no me levante la mano. ¿A cuántos les ha costado perdonar a alguien? Porque una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que hacemos. O mejor dicho, lo voy a decir más propiamente. Cuando lo que creemos y lo que hacemos no es lo mismo, entramos en una incoherencia. Y es una incoherencia incómoda porque nos sentimos mal.
Un padre no se ha sentido mal, quizá alguno de los padres que está acá, que sabe que no quiere pelear con sus hijos, no quiere gritarlos, no quiere decirles cosas feas, pero termina haciéndolo. Y cuando lo hace, ¿cómo se siente? Se siente mal, se siente terrible y dice, ¿por qué actúo de manera distinta? En lugar de mostrarle mi amor, mi gracia, mi favor, mi cuidado, todo eso, ¿qué es lo que sé que tengo que hacer? ¿Por qué es que termino haciendo lo que no deseo hacer? ¿Qué es lo primero entonces? Ver si hay incoherencias. ¿Puedes identificar algo ahora mismo que tú dices, sí, en esto, solo he puesto ejemplo, pero en tu caso, ¿cómo es? Puedes preguntarte ahora mismo, ¿hay algo en mí en lo que estoy siendo incoherente? Identificarlo o verlo no es algo que debe hacernos sentir mal, porque vamos a ver, no es desde la culpa que vamos a resolver el asunto. Mira lo otro que quiero que veamos. Una vez que veamos si hay incoherencia, identifica la raíz espiritual de esto. Identifica cuál es la raíz de esto que te está sucediendo, de eso que nos está ocurriendo en ese momento. Así que la pregunta que podemos hacernos allí es esta: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué es que me comporto de esa manera? Ese es un paso importante para nosotros traer cambios a nuestras vidas. Ahora, esos cambios son posibles porque si estás en Cristo, tienes lo necesario para vivir la vida de Cristo. Muy bien. Y esa es la primera convicción que debo tener. Recuerda que no habría incoherencia si no hay una fe y una convicción que hay en mí. Porque para que haya incoherencia tiene que haber una diferencia, una divergencia. Bien, porque si yo vivo en pecado y me comporto pecaminosamente, no hay incoherencia. Estoy viviendo de acuerdo a lo que creo. Bien, el asunto es cuando creo en el Señor y sé que Dios me ha hecho su hijo o su hija y vivo en algún área, algo que no se corresponda con aquella cosa que Dios ha hecho en mí. Ve, ahí es donde está la incoherencia. ¿Sí me hago entender con eso? Ahora, en ese particular, preguntarnos por qué hago lo que hago, lo que puede llevarnos es a entender que hay algo profundo que se revela cuando me expongo a esto. Y las respuestas no siempre van a ser ligeras. A veces las respuestas que damos son muy automáticas, son muy ligeras. Bueno, yo soy así. No es una buena respuesta. Más bien preguntarnos de manera más profunda, ¿cuál es la raíz de mi comportamiento? Porque créeme, no se trata solamente de la conducta, se trata de saber entender en lo espiritual qué está ocurriendo. Porque tenemos una lucha, la Escritura así lo dice. Y el apóstol Pablo dice que nuestra lucha es en el área de la fe, pelear la batalla de la fe, es decir, lo que creo, es en relación a lo que creo. Y esa lucha no es contra carne ni sangre, también lo dice él en la carta a los Efesios, sino que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todo eso. Es decir, hay una batalla que también se está librando en nosotros. Esa batalla que nosotros estamos librando con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, pero no podemos obviar que hay también un aspecto espiritual que necesitamos tomar en cuenta que puede estar ocurriendo. Ahora, lo espiritual no tiene que ser misterioso, místico, etéreo, así una cosa, sombras cayendo. No. Es que hay una batalla desde lo interior, desde lo interno, una lucha que se da y que nosotros entonces necesitamos preguntarnos cuál es la raíz de esto. Yo quiero mencionar algunas raíces comunes en este particular. La primera de ellas que quiero resaltar es la falta de conciencia de mi identidad en Cristo. Cuando no soy consciente de lo que yo soy en Cristo, puedo entrar en incoherencia. Ahora, esto de ser conscientes, mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1, verso 6. Esto es interesante. Dice así: supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Y usa dos palabras
y hace una distinción. Supieron y comprendieron. Una cosa es saber algo y otra cosa es comprender algo. Son dos cosas distintas. A veces podemos saber acerca, para usar la misma frase del apóstol Pablo a los colosenses, podemos saber de la gracia. Pero una cosa es saber de la gracia y otra cosa es comprender completamente, como dice él, o plenamente, la gracia. Son dos cosas distintas. Una cosa es saber acerca del favor que debemos tener hacia la gente y otra cosa es comprender cabalmente el asunto. De allí entonces que es importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué tan consciente soy de lo que soy en Cristo Jesús? ¿Cuántos hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor? Amén. Ahí la pregunta entonces que nos hacemos, ¿soy consciente plenamente de lo que eso implica en mi vida? Y si hay áreas donde todavía no soy consciente plenamente, ¿a qué yo te animo? A trabajar, a caminar en pro de eso, a creer sobre todas las cosas. Eso que Dios ha hecho. Dios nos ha creado de una manera tan extraordinaria y maravillosa que nuestro cerebro, los neurocientíficos dicen, hay algo que ellos le llaman la plasticidad del cerebro, que no es otra cosa que Dios nos diseñó con la capacidad de cambiar, con la capacidad de avanzar, con la capacidad de mejorar. Así somos capaces de mejorar y más ahora que estamos en Cristo porque tenemos la mente de Cristo. Así que aquellos de, bueno, yo soy así porque toda la vida he sido así, así nací y así me voy a morir. No, eso es negar una realidad y es negar la realidad de que nosotros podemos en el camino cambiar. De hecho, dice la carta a los Romanos que nosotros no debemos amoldarnos al tiempo presente, sino podemos ser transformados por medio de la renovación ¿de qué? De la mente. Cuando nuestra mente cambia, nuestra vida cambia. Por eso, ¿qué es importante? ¿Qué es ser consciente de algo? Traer a nuestra mente consciente para preguntarnos, ¿por qué es que me enojo? ¿Por qué es que me enojo? La Biblia dice, no se ponga el sol sobre su enojo. No se enojen, dice la Escritura. Pero si se enojan, no pequen. Bien, no está diciendo que se enojen, lo que está diciendo es que si lo hacemos, no pequemos. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que nos enojamos? Voy a hablar con aquellos que de pronto se enojan fácilmente. Bien. Pregúntate, ¿por qué es que me enojo fácilmente? ¿Por qué es que me he acostumbrado a reaccionar de esa manera, aún en áreas donde no es necesario? ¿Te has dado cuenta que a veces nos enojamos por cosas que no ameritan enojarse? Estamos asustados, por ejemplo, por una determinada situación. Íbamos en el carro, pasa un carro rápido, nos asustamos, pero en lugar de mostrar miedo, mostramos enojo. ¿Por qué? Cuando traemos eso a la mente, ¿sabes qué estamos haciendo? Haciéndonos conscientes. Y eso da la oportunidad y la capacidad dada por Dios para cambiarlo. Es decir, no. Ahora que me doy cuenta, yo no tengo que reaccionar así. ¿Por qué tengo que enojarme porque las cosas salgan de mi control? Porque las cosas no salgan como yo espero que salgan. ¿Por qué? ¿Será que lo aprendí? ¿Será que lo hice un hábito en mi vida, pero que ese hábito yo puedo ahora vivir no de acuerdo a él, porque ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Ser conscientes de lo que somos en Cristo Jesús es entender que nosotros, por ejemplo, estamos por encima de las circunstancias. ¿Por qué hay ciertas circunstancias que me ponen ansioso? Bueno, vamos a traerlo a la mente y vamos a atrevernos a preguntarnos,
¿Por qué es que me afecta esto? Pero quiero que veas que una de las raíces tiene que ver con no ser plenamente conscientes, sino como vivir en automático la vida. Pero a lo que te animo es a ser consciente de aquello que eres en Cristo Jesús. Amén. Mira algo más. Una relación con Dios superficial también puede ser una raíz. Bien. En otras palabras, puede ser una deficiente relación o ninguna relación con Dios, lo cual va a traer una complicación en esa área, o una deficiente relación con Dios. Repito que esto no es meramente para entonces impartir culpa. Lo que pasa es que te está pasando eso porque tú no oras, porque tú no lees, porque tú no haces esto, porque tú no haces lo otro. No. De lo que se trata es de preguntarnos, ¿qué tanto yo conozco a mi Dios? Porque Dios nos conoce a nosotros. Nos conoce a cabalidad. Dios sabe cómo pensamos, cómo sentimos, qué necesidades tenemos, cuándo nos levantamos, a qué hora nos levantamos, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros sueños. Dios nos conoce completamente. Bien, ese no es el punto. El punto es, ¿pero qué tanto nosotros le conocemos a Él? Será más fácil confiar en un Dios que conocemos que en uno que apenas o en un Dios que llegamos a comprender por nuestra relación con Él, que a uno que apenas miramos de lejos. A veces puedo encontrar personas que dicen creer en Dios, pero que en medio de unas circunstancias comienzan a cuestionarlo. El problema allí no está en Dios, sino qué tan profunda sea nuestra relación con Él. ¿Qué tanto me doy el tiempo para poder llegar a conocerlo? De tal forma que esa área en mi vida comience entonces a avanzar. Mira algo más. Influencia excesiva de nuestro entorno. Cuando nos dejamos influenciar mucho o excesivamente por nuestro entorno, podemos caer en incoherencias. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el entorno presiona. Este entorno en el que ahora nosotros nos ha tocado vivir es bastante invasivo, se ha dado cuenta, ¿no? Es invasivo completamente. Mira, cargamos un teléfono, ahorita las personas se hablan desde cualquier parte donde estén. No importa si estás en la cocina, en el trabajo, donde sea, cualquier persona tiene acceso a nosotros de esa manera. Ahora, ese es el mundo en el que nos tocó vivir. No es que deje el teléfono en la casa. No. Aquí nos tocó vivir. Muy bien. La pregunta es, ¿qué tanto eso influye en mi vida? Por ejemplo, mentir. Una sociedad que miente, aún en momentos donde no debería mentir. En cosas que no es necesario mentir. Pero como estamos en una cultura tan invasiva, alguien llama a otro por teléfono y le dice, hey, ¿dónde estás? Ya voy llegando. ¿Ha oído? Resulta que lo están esperando en el Obelisco, voy a por el Cardenalito. ¿Es necesario hacerlo? No. O peor, la persona que dice, no, ya voy en camino y va con la toalla para el baño. ¿En camino a dónde? En camino al baño, será, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo. La verdad es que no. ¿Hay algún problema en decirle, hey, mira, se me hizo tarde, aún no he salido, ¿me puedes esperar? Ya yo llego. Bien. O llego en media hora, llego en 20 minutos. Pero nosotros decimos, en 1 minuto estoy allá. No es cierto, no es verdad, pero lo que no queremos es quedar mal. Y por no quedar mal con la gente, quedamos mal con nosotros porque entramos en una incoherencia entre lo que creo que es, ¿cuántos creen que está mal mentir? Amén.
La Biblia dice, el que mentía no mienta más, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el que mentía no mienta más. El problema es que entonces entramos en incoherencia, comenzamos a quedarnos mal a nosotros por no quedarle mal al entorno. A veces también ocurre que es por miedo al rechazo o buscando aceptación y aprobación que comenzamos a faltarnos a nosotros mismos, a nuestras creencias y a nuestras convicciones. Y no siempre es en áreas que están inherentemente mal, no. A veces tienen que ver con cosas que son buenas para nosotros que dejamos de lado simple y llanamente porque no queremos dejarnos presionar o mejor dicho, porque nos presiona el entorno en el que estamos. Cuando dice la Escritura que cuando fue a nacer Juan, el que llamamos el Bautista, y Dios le dice el nombre que le iban a poner, dice que su papá, Zacarías, él había quedado mudo temporalmente porque no creyó, dice la Escritura. Y entonces cuando el niño fue a nacer, le preguntaron, ¿qué nombre le van a poner? Y él escribió, se va a llamar Juan. Y la gente se miró y dijo, ¿qué Juan? Nadie en nuestra familia se llama Juan. No le pongamos Juan. ¿Qué hubiese hecho una persona que busca la aprobación del resto? Decir, no, si es verdad, vamos a ponerle otro nombre. Pero él dijo, no, porque Dios me ha dicho que él va a llamarse Juan y así será su nombre. Bien, ahora, ¿te has encontrado alguna vez en medio de un círculo, de una situación, de una circunstancia, donde te has sentido presionado y has cedido a tus convicciones? Otra fuente puede ser viejos hábitos en nuestra vida versus nuestra nueva vida en Cristo. Cuando tenemos ciertos hábitos del pasado que batallan contra lo que ahora somos, puede también producirse incoherencia en nosotros y hay que identificarlo. Hay que identificar esa raíz en nuestra vida. ¿Sabes que hay cosas que hacemos porque nos hemos acostumbrado a hacerla? ¿Por qué cada ruido fuera de mi casa me hace sentir miedo? ¿Por qué los principales miedos se me dan en la noche? ¿Por qué? Puede ser un hábito. Porque hay miedos que vienen de nuestro sistema emocional, pero hay miedos que vienen de nuestros hábitos. Es decir, nos habituamos a tener miedo. Y es importante que eso se corrija. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Mira lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 7, verso 15. Pablo es bien honesto en esto. Y dice, no entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y dice, hay una lucha dentro de mí porque quiero hacer algo que está bien. Como el esposo que dice, ¿por qué cuando quiero abrazar a mi esposa y cuando lo que quiero es decirle algo bonito, termino peleando con ella? Y luego dice, miserable de mí. Dice Pablo, no el esposo, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una batalla con nosotros, con nuestros hábitos, con nuestra manera pasada, con nuestra antigua naturaleza que está allí. Pero nosotros tenemos la capacidad dada por Dios y tenemos la guía del Espíritu Santo, la cual nos ha sido entregada para que nosotros podamos avanzar venciendo eso, porque esta es la victoria que vence al mundo. ¿Y sabes cuál es la victoria que vence al mundo, en especial al nuestro? Dígale a alguien por allí, la fe. La fe es lo que creo, lo que creo imponiéndose sobre lo que no creo, lo que creo imponiéndose sobre la incoherencia, sobre lo que hago que no se corresponde con lo que creo, y la fe va a vencer. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla y he alcanzado la fe. Por eso
Y él dijo, solo espero que me vengas a buscar. Ahora, en este particular, que es importante entonces identificar la fuente. Lo otro que quiero destacar acá es que una vez que nosotros vemos si hay una incoherencia e identificamos la fuente de esa incoherencia, conecta la fe a la vida diaria. Conéctate a la fe. Es decir, decide actuar de acuerdo a lo que crees intencionalmente. Yo acostumbro decir esto: la vida en Cristo se asume, es asumirla, no es irnos acostumbrando. No, bueno, vamos a ver qué pasa en el camino. No, es asumirla. Si no hay que mentir, no miento y punto. Y si miento, sé que lo hice, entro en una incoherencia y la corrijo. Así que en ese particular es conectar la fe a la vida diaria. La pregunta aquí es: ¿cómo puedo vivir mi fe cada día? En lo cotidiano. Porque quizás algunos ya han notado que vivir la fe mientras estamos acá es sencillo. No es tan complicado, ¿cierto? Lo complicado es el lunes en la mañana. Lo complicado es el martes o cualquier día donde no estamos en un entorno controlado. Pero Jesús no nos llamó para solo estar en un ambiente controlado. El Evangelio no es una burbuja que nos cubre de todo. Y es posible, ¿por qué? Porque es necesario y tenemos la capacidad dada por Dios para conectar la fe a la cotidianidad. Como dice Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Quien dice permanecer en Él debe vivir como Él vivió. Hablando de Cristo. Quien dice permanecer en Él debe vivir como Él vivió. Ahora, Jesús es más que un ejemplo para nosotros. Jesús no se trata de un ejemplo de vida. Jesús es la vida. Muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida, no solo un ejemplo para vivir, pero su vida también es un ejemplo para la vida nuestra. Y lo que está destacando Juan acá es, pregúntate, ¿actúas y vives de acuerdo a la manera en la que Cristo vivió? Si no es así, entonces necesitas alinearte a eso. Bien, porque no es un asunto meramente de comparación para saber quién es mayor. No, sino más bien un ejemplo para nosotros evaluarnos e ir progresando y avanzando de acuerdo a la fe que tenemos. Amén. Y yo quiero mencionarte algunos aspectos prácticos acá para tomar decisiones prácticas en esto. Esto nos ayuda a cultivar una mayor conciencia espiritual. Como dijo Jesús, velen y oren. Velen y oren. El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Tener una conciencia, una vigilia en nuestra mente es importante. Y una manera es esta: practicar paciencia en situaciones difíciles, intencionalmente. ¿Qué te parece si te dices, quiero practicar tener o mostrar paciencia cuando las cosas estén complicadas? Antes de que se compliquen, porque si se compliquen es más difícil razonar, pero antes de que se compliquen tú puedes decir, la próxima vez que algo pase, yo voy a practicar paciencia. Y aquí pregúntate, ¿qué cosas sientes que te hacen ser impaciente? Cuando estás esperando algo y hay algo dentro de ti que te dice, esto está tardando demasiado, y comienzas a sentirte nervioso, angustiado, preocupado o frustrado o incluso enojado. Mostrar paciencia en medio de una enfermedad no es sencillo, no es fácil. Claro que sí. Pero ¿qué si en medio de la enfermedad alguien dice, voy intencionalmente a ser paciente? Como dice la Escritura, pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente e intencionalmente. Bien. Quizás tenga alguien unas ganas de irse de ese trabajo. Ya el trabajo me tiene hasta... Pero hoy dices, voy a ser intencionalmente paciente. Y comienzas a formar esa área en tu carácter que genera coherencia entre lo que crees y lo que haces. Mira otro ejemplo, perdonar rápido y sinceramente.
¿Qué si nos proponemos perdonar rápidamente y sinceramente? Si tener paciencia es difícil, perdonar puede parecer más. Pero te pregunto, ¿crees que es bueno perdonar? ¿Cuántos creen que es bueno perdonar? Ahora, no me levante la mano. ¿A cuántos les cuesta perdonar rápidamente? ¿Ves que podemos estar en incoherencia? Ahora, no es por un asunto de que, mira, intencionalmente quiero hacerlo mal. No, es un asunto de preguntarnos. Ahora, ¿qué te parece? Ya no estamos en el punto de evaluar, sino en el punto de actuar. ¿Qué te parece si hoy tomas la decisión y dices, voy a perdonar y voy a perdonar rápidamente? ¿Qué tan rápidamente? El ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús estaba en la cruz. Y estando todavía clavado en la cruz, a esa gente que lo había clavado allí, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todavía la sangre de él ni siquiera había caído, ni siquiera se había secado en el piso, y ya él había decidido perdonar. ¿Sabes por qué? Porque es bueno vivir libre. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Perdonar como él perdonó es perdonar rápido y perdonar sinceramente. Perdonar es difícil. No, querido, lo difícil es vivir sin perdonar. Es más difícil vivir sin perdonar que perdonar en la vida. Es más difícil. Porque el perdón tiene la característica de que nos libera, pero la falta de perdón nos ata, nos pone una carga que Dios no quiere que nosotros llevemos. Alguien puede decir, bueno, pero es que hay personas a las que no es fácil perdonar. Bueno, ahí lo que te diría es que el perdón no se trata de lo que la otra persona vaya a recibir. Lo incluye, pero lo importante es lo que tú vayas a decidir. Y yo lo sé, soy sensible en esto, porque yo sé que hay ofensas que pueden ser sencillas y hay unas que son mucho más profundas, pero aún así, la vía es el perdón. Mira un ejemplo más, ser íntegro en cada decisión diaria. Es importante decir, seré íntegro. Y así en cualquier área. En el área financiera, en el área de las relaciones, decirme, yo quiero ser íntegro. Aún manejar, otro ejemplo, manejar las emociones según la verdad de la palabra de Dios y ser intencionales en eso. Hay emociones como la vergüenza, esa sensación que tengo de que tengo que esconderme por algo, y hoy puedes decir, no, voy a tomar la decisión de no vivir mi vida en vergüenza, sino vivirla en libertad, vivirla en luz. O vivir en miedo, y alguien puede decir, no, voy a tomar la decisión esta semana de ya no vivir en miedo. O miedo a otras cosas, y hoy puedes decir, ¿por qué le tengo miedo? Voy a hacerlo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Te puedes repetir esto. Porque no he recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Porque el miedo no seguirá paralizando mis proyectos ni paralizando mi vida, porque todo lo puedo en Cristo, el cual me fortalece para ir adelante. Y tomo la decisión. Amén. En aquellas áreas en las que determinadamente sé que es coherente hacer aquello que estoy creyendo. Bien. ¿Cómo hacerlo? A esto te animo. Desarrolla disciplina espiritual constante. ¿A qué me refiero con disciplina espiritual? Bueno, todo aquello que contribuya al crecimiento de nuestra vida espiritual, de nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque tal fortaleza hay en nosotros, así vamos a actuar. Y esas disciplinas pueden implicar cosas que sabemos, la lectura de la palabra del Señor,
Porque aquello que alimenta nuestra mente es lo que nos permite comportarnos en nuestra vida. Si alimento la mente de la palabra de Dios, mi vida entonces será un reflejo de ella. Bien, oración, orar a Dios. Meditar, reflexionar en las cosas que Dios me dice, en las cosas que Dios ha hecho por mí, tomarme un momento y apartarme un rato, tomarme una tacita de café, un tecito y decir, quiero meditar en esto. Por ejemplo, en esto que hemos compartido hoy, tómate un día de esta semana y medítalo. Dile, Señor, esto que tú me has hablado, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Meditarlo, ¿qué va a hacer? Espiritualmente va a haber crecimiento. Otra cosa, ten amigos honestos que te animen a ser coherente con lo que crees. Queremos avanzar en esto, tengamos amigos honestos que nos ayuden a crecer. Esas personas que nos animan a actuar de acuerdo a nuestra fe y no contraria a ella. En la iglesia podemos encontrar gente así. En esta congregación podemos encontrar gente así, pero pregúntate. Es más, hay personas que nosotros podemos darles el permiso de que nos ayuden a mirar cuando nosotros estemos siendo incoherentes. Cuando un amigo nuestro nos vea, de pronto le decimos, hey, mira, cuando me veas haciendo algo contrario a lo que creo, dímelo. ¿Para qué? Porque de pronto no estoy siendo consciente, pero si tú me lo dices, yo entonces tomo la decisión de rectificar y mejorar. Bien, ¿tienes algún amigo así a quien le puedas pedir eso? Te animo a que lo hagas. Este mensaje es bastante práctico, si se dan cuenta. No estoy enseñando una profundidad teológica, estoy diciendo cómo ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Y algunos asuntos prácticos son importantes para nosotros. Los otros tienen otros espacios también, pero hoy he querido por el Espíritu hablarles de manera cercana en relación a esto y de manera práctica. Y una de estas cosas es, tengamos a alguien que nos ayude. Y limita claramente cuáles son tus convicciones. Establece límites. Es decir, de aquí a allá no voy a pasar. No voy a hacer esto. No importa que la sociedad lo quiera, que alguien lo quiera, que alguien me lo pida. No, este es mi límite. Voy a vivir dentro de este límite, que es lo que el Señor quiere para mí. Bien. Y cierro con esto. ¿Recuerdan lo primero? Ver si hay incoherencias. Lo segundo, identificar cuál es la raíz, la causa. Bien. Tercero, ¿qué fue? Conectar la fe con nuestra vida de una manera intencional. Solo he puesto ejemplo, pero tú puedes poner lo que sea. Y lo último es, acepta la gracia. Acepta la gracia. ¿Qué hago cuando fallo? Es la pregunta aquí. Porque aunque intencionalmente querramos hacer lo bueno, a veces vamos a volver a fallar. ¿Te has dado cuenta de eso ya? Ahora, ¿qué hacemos cuando fallamos? Mira lo que dice Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mira lo interesante de esta frase que da, de estos versículos que menciona, en los que menciona el apóstol Pablo, asuntos tocantes a la gracia. Dice que Dios ha entregado la gracia a la humanidad, la cual trae dos cosas aquí en este versículo: salvación y enseñanza. La gracia te salva y luego te enseña a vivir en esa salvación que te ha dado. Así que tanto para una cosa como para la otra, Dios ha provisto. Si alguien todavía no reconoce a Jesús como Señor, la gracia es el camino para alcanzar salvación. Pero si ya estás en Cristo, la gracia entonces te enseña a vivir en esa vida. Y una de las cosas interesantes de esto es que nos recuerda que fallar no nos aparta del amor de Dios. Podemos fallar. No es lo que queremos, pero a veces sucederá.
Y cuando suceda, siempre es bueno recordar que Dios no me ama por lo que hago. Dios me ama porque Él así lo ha decidido. Y nada me apartará del amor de Dios. Ahora, en ese caso, lo que ocurre es que la gracia se convierte en motivación y no en condenación. Y eso es importante cuando hemos cometido algún error, cuando hemos fallado en hacer algo. ¿Por qué? Porque en este particular, la gracia lo que nos dice es: voy a generar un entorno seguro para que puedas corregir y cambiar. No es que la gracia entonces es la justificación para las fallas. No, la gracia no justifica las fallas, sino que te da un entorno para que puedas corregir esas fallas y vivir de acuerdo al propósito, plan y dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Muy bien, pero esto es muy importante. Es muy importante porque Dios no te aísla cuando fallas, sino que te ayuda a corregir tu falla, pero te sigue amando como siempre te ha amado, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es interesante, eso es importante saberlo. Así que vivir en gracia es vivir en coherencia con la vida que hemos recibido de parte del Señor, sintiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Bien, así que si hay alguna incoherencia que observamos y sabemos identificar cuál es la raíz y conectamos nuestra fe para que esas cosas cambien, vamos a tener una vida diferente. Y si en algún momento algo de lo que hacemos falla, la gracia nos regresa al camino. Amén. Nos regresa al propósito de Dios para nosotros. Quiero preguntarte, ¿habrá algo que Dios haya hablado a tu corazón este día? ¿Sientes que hay algo puntual o particular que Dios ha hablado a ti? Ver si hay incoherencias, identificar cuál es la fuente de lo que me está pasando, conectar la fe a la vida y aceptar la gracia en mi vida. Muy bien. Pero quizás no recuerdes todas las cosas al pasar los días. Pero si hay algo que Dios en particular te ha hablado, yo quiero preguntarte, ¿qué harás con eso? Quiero incluso despedirme de quienes nos ven a través de los medios, a través de nuestra iglesia en línea. Y si has tomado esta decisión, también nos encantará saberlo. Háznoslo saber a través de los medios que colocamos allí a disposición para entonces entrar en contacto contigo. Pero ha sido un gusto poder compartir con ustedes y espero que esta sea una buena semana para cada uno. En el nombre del Señor.